came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Josh Rosenstern, el doctor David Watts, Lauren Larson, Paris Reagan y Joseph Larson. Y la campaña comienza en esta noche. Realmente empezó el lunes, pero para llevarlo todo empieza esta noche, 7 de la noche, ¿correcto? Así es, Donny comenzará hoy a las 7 y después jueves, viernes y sábado tendremos 3 servicios al día, 10 a.m., 2 p.m. y 7 p.m. Y el sábado 2 servicios regulares, 10 a.m. y 6 p.m. Pueden ver a los predicadores ahí para la campaña. Todo esto será llevado a cabo en el Centro Familiar de Adoración. Están aquí cerca. Tenemos 2 sesiones más en el auditorio de la Academia Familiar Cristiana. Servicios comienzan a las 9 y conducirán a 10:30, 11:30. Así que queremos que se aprovechen de todo esto. ¿Y cuáles son los temas que se estarán tratando? No lo sé, Dave, usted predicará el de las 10, ¿verdad? Sí, yo estaré enseñando a las 10:30 y estaré enseñando sobre el Espíritu Santo y la Yo interpretación de sabe la de qué Biblia. su papá y usted. Papá estará en la enseñanza esta mañana. Me parece que él estará tratando con el tema de el pacto o los pactos, si no me equivoco, pero será excelente. Es papá, así que va a haber mucho contenido. Sí, mucho contenido. Traigan su grabadora Al reproductora. menos, al menos. Son sesiones de enseñanza que le ayudarán bastante, pero todo después de las sesiones de enseñanza el día de hoy estará en el Centro Familiar de Adoración. Yo tengo el privilegio de predicar jueves en la mañana y el sábado en la mañana. Joseph ministrará el viernes en la mañana, el servicio a las 10 de la mañana. Jueves a las 2 el jueves, ¿verdad? Sí, señor. Y el resto de la semana son sesiones de enseñanza a las 2 p.m., servicios completos a las 10 a.m. y 7 p.m., así que es una semana llena de campaña, damas y caballeros, y confiamos que la presencia del Señor estará ahí, que Dios va a ayudar a cambiar, a transformar, transferir información, sanar, tocar todo, y eso es lo que Dios puede hacer. Y yo menciono eso. Tenemos al doctor Don Paul Gray el viernes a las 2. Tenemos a John Rosenstern, a Josh, perdón, sí, Josh. perdón, Josh a las 2 el sábado. No hay que pedir disculpas. Sí, no, bueno, por lo menos no te dije Joseph. Pero él, Damas y caballeros, miren, espero que ustedes entendieron un poco de eso, un poco. sí, andaba balbuceando ya. Bueno, realmente yo creo que no llega a ese nivel. Ah, A lo otro por lo menos dice algo. bueno, muchas gracias por esas palabras tan cálidas. Eso fue lo que Joseph me dijo. Sí, bueno, ya sabía yo que usted me iba a respaldar. Sí, Yo estoy de tu siempre. lado, estoy de Bueno, tu lado. gracias. Campaña va a ser buena. Más o algo, ¿verdad? Esa es la opción. Damas y caballeros, estará excelente por la gracia del Señor. Disculpen las bromas esta mañana. Ha sido una corta noche, francamente, Sí, señor. o una noche corta. Así que estaremos con el rescate de Judá. Y, a ver, vamos a leer esto. El Señor también salvará a Judá primero, para que la gloria de la casa de David y de los habitantes de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Y lee las ¿Leo las notas, por notas? favor. La idea de este versículo es que Judá reconoce y confiesa como fuente de fuerza la fe de Jerusalén. El Mesías recompensará esta humildad al rescatar a Judá primero, así hará igualdad de gloria para ambos. Judá se refiere a la totalidad del área dada a la tribu de Judá durante el tiempo de Josué. La razón de esto es porque Jesús vino de la tribu de Judá. Y fue la tribu de Judá encerraba una área que era más amplia que cualquier otra tribu. Era tan grande que podían dar una porción a Simeón que había sido maldito
por cosas que habían hecho que eran extremadamente desagradables ante el Señor. Ellos no tenían sustento en lo absoluto, ¿no? Pero Judá les dio parte de lo que estaba allí y es como la raza humana hoy día que ha perdido su caminar y, y nuestro y nuestro Judá celestial, el Señor Jesucristo ha abierto la puerta y dice, vengan, vivan con nosotros, tenemos espacio. Y obviamente pues así ha sido, ¿no? Así que la casa de David vino de la tribu de Judá. Extrañamente de los 12 apóstoles, Judá era el único que había venido de la tribu de Judá. Los demás vinieron de otras áreas. Así que todo eso será rectificado cuando el Señor vuelva, Amén, ¿no? así es. Bien, el próximo, por favor, Josh. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre entre ellos, o el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David y la casa de David como Dios. Esto se refiere a la batalla de Armagedón. Y aquel que está débil entre ellos en aquel día será como David. Se refiere al versículo 6. David fue el guerrero más grande de Israel y lo fue por la unción del Espíritu Santo sobre él para este propósito. Del mismo modo, el Espíritu Santo nos dice aquí que en esa venida, ellos, los más débiles entre ellos, todos tendrán la fuerza del poderoso David en la batalla de Armagedón. Y la casa de David será como Dios tiene que ver con la tribu de Judá, como el ángel de Jehová delante de ellos corresponde a Jehová que guió a Israel por el desierto después de su liberación de Egipto. Adelante, por favor. Y en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieren contra Israel o Jerusalén. Una vez más, esta es la batalla de Armagedón. Durante ese tiempo en particular, el versículo que Josh escribió o leyó momentos atrás, ah, la tribu de Judá tendrá una fortaleza sobrenatural para estar en contra del anticristo. Ellos no van a poder vencerle por el tremendo poder que él registrará, pero ellos van a poder mantener la situación hasta la segunda venida. No sabrán que es la segunda venida, pero es lo que va a suceder en ese momento. Así que la tribu de Judá será como un David poderoso. Cada uno de los pueblos, de los soldados allí, tendrá la fuerza de David cuando él pudo pelear con los moabitas, jebuseos, filisteos, etcétera, etcétera. Y ellos no van a poder vencer al anticristo, solamente Cristo puede hacer eso, ¿no? Pero Él lo va a hacer en la segunda venida. Las palabras son importantes. Notar que Él destruirá, buscar o procurará destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. El Señor lo dice específicamente y lo hemos hablado antes, que ese será un punto focal la mayoría del tiempo de esta gran batalla, que el anticristo desea esa ciudad de Jerusalén. Y que sí, se trata de Disculpa, Joseph, ¿por qué? un par de razones, porque como papá lo mencionó ayer en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 6, el Señor claramente declara que Él, en esencia, ha firmado su nombre, ha puesto su nombre en Jerusalén y Él establece eso ampliamente. Y también es la sede, el trono, la localidad eterna de donde Dios reinará. Al fijarnos más en el futuro de la Nueva Jerusalén, Satanás siempre ha deseado sentarse en el trono de Dios. Entonces, ¿por qué no Así tratar de es. tomar la ciudad de Jerusalén, que es la localidad, o bueno, la ubicación eterna del trono de Dios? También cuando nos fijamos en el trono de David, en el reino de David, vemos que esta localidad, este lugar, esta tierra, es parte y, bueno, no solamente un poco, sino todo, hablando del pacto abrahámico y todas las extensiones del pacto que seguirían de ahí. Ahora, bajo el nuevo pacto tenemos al Señor Jesucristo, que es
el cumplimiento total de todo, pero esta localidad, Jerusalén, es extremadamente importante y Satanás desea su destrucción y tenerla. Y el anticristo seguirá después de eso para lograr ese punto. De eso es de lo que se tratará esta La batalla. topografía de Jerusalén y de Israel también, durante la edad del reino que actualmente estamos estudiando. Estoy diciéndolo de esa manera, tal vez no de la mejor manera, pero Ezequiel dijo que, que el lugar, el nuevo templo, tendrá 42 millas de ancho y 42 millas de largo. Y esa es un área bastante grande para la ciudad, ¿no? De Jerusalén, que ocupe toda esa ciudad o todo ese espacio. Y realmente toda Israel será, será mucho más grande de lo que es ahora mismo. Y la parte que Abraham a él se le entregó tiene que ver con todo el Medio Oriente, parte de Irak, a todo lo que es Siria, y tomará el desierto de Arabia. Hoy en día eso no vale mucho, pero en ese momento sí, porque el Señor va a cambiar eh, toda la porción de esto, ¿no? Y, y el área será envuelta de cosechas. Él dice que el desierto va a florecer como la rosa. Eso nos dice la palabra. Así que la topografía va a cambiar en esa área. Y Israel será realmente bastante grande. Actualmente no es muy grande, pero sí va a ser bastante grande en ese momento. Y para que la nueva ciudad de Jerusalén pueda ser edificada y también para que Israel pueda llegar al lugar donde Dios quiere que esté. Y es la nación principal en el mundo en ese momento. Y sé que el mundo pues no entiende eso y se burla, ¿no? Pero eso va a suceder. Eso va a suceder. El año pasado fue mi primer año en instruir y enseñé una clase llamada La encuesta del Antiguo Testamento al primer año de estudio y les dije por qué es que ha habido tanta guerra y batalla por Jerusalén entre los judíos y los musulmanes a lo largo de los años y varios de ellos me dijeron por causa del petróleo. Están peleando por el petróleo. Yo les dije, no, no es por el petróleo, no hay petróleo en Israel y hablamos de regresar al principio en Génesis y lo que Dios prometió a Abraham. Pero creo que es importante, tal vez hay una falta de entendimiento del significado de Israel y de Jerusalén y por qué necesitamos apoyar a Israel. Dios ha puesto su nombre allí y es muy especial y es la razón por la cual nosotros tenemos que reconocer eso. En esta nación americana tenemos que reconocer a Israel lo que es, etcétera, etcétera, porque la palabra de Dios se va a llevar a cabo. Esto no va a ser algo que tal vez va a suceder y tal vez no, esto va a suceder. Y les dijiste los correctos, no es por petróleo. Correcto. Francamente, lo que los hombres están tratando de hacer ahora, y no muy exitosamente, se llevará a cabo entonces en lo que tiene que ver con, no sé si van a tener vehículos en ese momento corriendo o moviéndose por electricidad, no lo sé, pero una mejor manera tal vez de, de, de transporte, ¿no? Sea como sea, pero será una gran presentación bueno, ¿y cómo lo puedo decir? Todo lo que es Tecnología. tecnología. Eso pensaba, la tecnología realmente va a ser tanta, va a aumentar tanto, y eso lo vamos a estudiar mientras avanzamos en la edad del reino. Esto va a ser realmente un tiempo maravilloso, 1000 años donde no habrá guerra, no habrá tristeza, enfermedad. Realmente ninguna de estas cosas que roban, matan y destruyen no estarán presentes, ¿no? Muy bien.
Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por su hijo unigénito, perdón, y afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La frase "y yo derramaré" dice que el Señor derramará fuego sobre los adversarios de Sión, mas el Espíritu Santo sobre sus habitantes. Se refiere a eso también. Si uno se da cuenta, es el mismo Mesías quien está hablando en todo este capítulo por la palabra traspasado. Luego el Espíritu Santo señala el efecto moral producido por la revelación. Sobre la casa de David, proclama la promesa dada originalmente a David con respecto a su simiente en el trono de Israel. La frase "derramaré sobre ellos el espíritu de gracia" se refiere a la bondad de Dios y significa que ya no confía en su ley, refiriéndose a Israel, sino más bien a la gracia de Dios que se encuentra solo en el Señor Jesucristo. Y derramaré sobre ellos el espíritu de oración. Habla de Israel orando al Señor y el Señor orando al Padre a favor de ellos, cuando significa pedir humildemente y fervientemente. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, identifica a quién y quiénes son ellos y quién Él es. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Ahora proclama el efecto moral producido por esta revelación, según lo dado por el Espíritu Santo. Luego le suplicarán misericordia y perdón. Y, significa ese sentido de intensa vergüenza, habla de verdadero arrepentimiento. La última frase, como quien se aflige por su primogénito, se refiere a la pérdida de un hijo unigénito. En efecto, ellos mataron a su propio hijo y el primogénito, lo que significa que la línea familiar no podía continuar. De hecho, fue destruido, al menos con respecto al pacto. Sin embargo, este hijo o primogénito se levantó de los muertos. Aleluya al Cordero, alabado Dios. Aunque ellos no lo aceptaron, lo aceptarán ahora. Y porque Él vive, ellos también vivirán. Gloria a Dios. Esas palabras, como ellos mataron a su primogénito, pero su primogénito fue resucitado de entre los muertos. Realmente usted no puede derrotar a Dios, damas y caballeros, eso no se puede hacer. No importa qué tan inteligente sea la persona o las personas, no pueden derrotar a Dios. Así que realmente en la segunda venida ellos lo van a aceptar, pero va a haber un arrepentimiento en la parte de toda Israel. Yo no sé qué palabras podemos utilizar, pero clamarán a Dios por misericordia y gracia, sabiendo que aquel que ellos crucificaron era de hecho su Mesías. Y no quieren creer eso ahora, ellos creen toda cosa absurda. Estaba leyendo esta mañana en Mateo cómo, cómo los judíos enviaban o enviaron emisarios a toda Israel para decirle al pueblo que los soldados se habían dormido en la tumba y, y que ellos realmente no vieron ángeles o algo de esa naturaleza. Y ellos simplemente se fueron a dormir y se les dieron grandes cantidad de dinero y los judíos, supongo, lo creyeron hasta este día, ¿correcto? Bueno, ciertamente no aceptan la idea que Jesucristo resucitó porque eso indicaría que Él es el Mesías y Dios, así que no. Una de las cosas que debemos mencionar otra vez no es solo Israel que tiene que pasar por este proceso, y por eso hablo del proceso de la salvación, siempre comienza con arrepentimiento. Cuando vemos quién es Jesús, entonces reconocemos nuestra Ujú. posición y nos encontramos completamente, bueno, faltos de la justicia y la santidad de Dios. Por eso necesitamos un Salvador. No nos podemos salvar y necesitamos a alguien que se pare en la brecha por nosotros. Esto es lo que Jesús le presenta a todo el mundo. Así que aún mientras que Israel se tiene que arrepentir primero,
y después aceptarlo como Señor y Salvador, nosotros también. Tiene que haber arrepentimiento con la salvación, no puede estar aparte de ello. Pero la revolución de la gracia no enseña en contra del arrepentimiento. No antes de la experiencia inicial de salvación, pero sí enseñan que el arrepentimiento es necesario después de ser salvo, que es una locura. Si nosotros fuésemos perfectos y ya una obra completa con la transformación a la imagen de Cristo en la salvación, que es básicamente lo que ellos enseñan, entonces nosotros seríamos libres de eso, pero nadie lo es y cualquier persona que sea honesta consigo misma reconoce que Dios está obrando en nosotros para poder traer nuestra condición, la condición de nuestro hombre interno, nuestro centro moral, lo que nosotros somos en cuerpo, alma y espíritu, al nivel del estatus de nuestra posición. Y ese es un proceso de aprendizaje, hermano Swagger, que nunca nadie logrará obtenerlo antes de. Sí, es entonces estás diciendo que cada cristiano en un momento u otro tiene que arrepentirse. Y honestamente, el arrepentimiento es un camino por el que nosotros debemos de viajar con gratitud, no en el sentido de que quiero que estemos haciendo cosas malas y después siguiendo adelante con el Pero, ¿qué arrepentimiento. es arrepentimiento? Simplemente el arrepentimiento es darse la media vuelta de una dirección equivocada, yendo por un camino malo, sea actitud, acción o pensamiento, dándonos la media vuelta y cambiando de dirección a la dirección que Dios dice. ¿Y Dios va siempre a honrar el Siempre, y esa es la arrepentimiento? hermosura. En todo nuestro aprendizaje y en todo nuestro crecimiento, el camino de arrepentimiento es algo que es parte de la experiencia cristiana. Nos permite encontrar el camino a la victoria. Cada cristiano en un momento u otro ha hecho algo que no debió de haber hecho y ha tenido que arrepentirse. Y cuando lo reconocemos, esa es la hermosura de justificación. No nos desecha. Podemos seguir adelante hacia una posición de reconocimiento, reconociendo el error y encontrando esa relación o permitiendo que esa relación con Cristo y el poder del Espíritu Santo haga bien lo que teníamos mal. Y esa es la hermosura de lo que Dios hizo por nosotros en el Calvario. Entonces, hay un sentido en el que este camino de arrepentimiento es una senda que vamos bueno, sobre la que vamos a caminar de vez en cuando, y no voy a decir cada día, pero al mismo punto, si estuviéramos creciendo, vamos a tener que reconocer de qué estamos saliendo o de qué nos estamos alejando. Simón Pedro tuvo que arrepentirse cuando negó al Señor. Oh, no. Es una broma. Claro que sí. El arrepentimiento que se reconoció o del que él reconoció por lo que dijo Cristo a la tercera visitación de Jesús en Galilea. Cuando la Biblia dice que Pedro lloró Sí, después, sí. el arrepentimiento es una actitud del corazón, más que una confesión de la boca. Toda esa actitud que Pedro, él reconoció su error inmediatamente. Sí, Así sí. que el arrepentimiento, avergonzado por ello, reconociendo que era lo equivocado, el error. Sin el arrepentimiento, la persona puede vivir la presencia de Dios. Creo que la comunión con Dios es dañada por una falta de arrepentimiento. Mm, Y yo creo Yo no que veo cómo puede ser menos. el Espíritu Santo no nos deja, hermano Swagger, pero sigue llamando a nuestro corazón. Y no hay nada más gozoso que tener comunión restaurada como creyente cuando uno sabe que las cosas se han arreglado y que ya no está sobre la cabeza de uno, ya no está Mm, atacándonos. Pedro luchó bueno, con el entendimiento del perdón y no fue hasta que el Señor lo restauró aquel día, enseguida el mar de Galilea, que él pudo caminar en ese perdón. No es algo fácil de entender y comprender, bueno, levantarse después del fracaso y creer que Dios nos ha perdonado. Por eso Jesús le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no te falte, para reasegurarlo de esa restauración. Cristo fue a través del proceso y le dijo, Pedro, ¿me amas? Zacarías dijo que toda la nación de Israel estará llorando, Correcto. dándose cuenta de lo que han hecho, lo que les ha causado tantos Así problemas, es. dolor, algo que casi no se puede describir.
Y obviamente ese arrepentimiento será honrado por Dios. Así es, y seguida por el derrame de la gracia de Dios sobre la nación. Y sigue lo mismo en la vida del creyente. Pero para hacer lo que Dios les ha llamado a hacer, ser la nación principal en el mundo, el arrepentimiento tiene que ser una realidad. Y de lo que se están arrepintiendo y es aceptable, permítame decirlo de otra manera, perdón, está disponible para ellos el día de hoy este arrepentimiento para el pueblo judío, que esa invitación de rechazar o por haber rechazado a Cristo está invitado al perdón el pueblo de Israel, y sé que es un evento que sucederá en el futuro. Sé que habrá gente judía en aquel día que se van a arrepentir por haber rechazado a Jesucristo y lo aceptarán, pero eso es esencialmente lo que estamos mencionando. El pueblo judío va a tener que aceptar el mismo pacto que estamos enseñando y que estamos predicando el día de hoy. Van a tener que dejar su dependencia Así en el es. pacto Así mosaico. es. A veces creo que confundimos o nos confundimos a nosotros mismos y a otra gente con la idea de decir que tenemos que guardar el antiguo pacto o el nuevo pacto, pero habían muchos pactos a lo largo del antiguo pacto. Y lo que podemos ver es que el nuevo pacto realmente es algo que se cumplió bajo el pacto abrahámico, o más bien significa o tiene la semejanza al cumplimiento del pacto abrahámico. Este era un administrador del pueblo judío a través de la persona de Mm. Jesucristo. Él es esa simiente que fue prometida a Abraham, y Él es esa bendición para todas las naciones prometida a Abraham. Y los principios establecidos con el pacto abrahámico son los principios por los que el nuevo pacto se experimenta. Y tienen que aceptar eso. Así es, solamente la fe, no obras ni esfuerzos ni méritos, nada, ninguna provisión o bendición de Dios. Es fe nada más lo que hereda las promesas de El Dios. apóstol Pablo estará allí entonces. Así es, su mensaje será Será aceptado. aceptado. Y nosotros vemos aún a través del Nuevo Testamento cuán difícil era para la comunidad judía aceptar lo que Pablo estaba enseñando y lo que él estaba predicando. Aún estamos viendo eso el día de hoy. Es muy difícil para ellos aceptar. Y Pablo fue paciente. Pablo, él, él fue sabio en cuanto a cómo trató con los temas, pero fue muy claro que la ley era una administración de la muerte y el Espíritu es una administración de la vida. Es un nuevo pacto y debe ser aceptada por judío y gentil para estar en una relación buena con Dios. Una de las cosas Interesante. que Israel no entendió, Moisés diría en Deuteronomio capítulo 18 que vendría un profeta, que él, hablando del Mesías, que literalmente hablaría como él, pero era su obra que Israel debió haber atendido. Y Cristo, cuando él vino, a él se le dio la autoridad que superaba la ley, que superaba y sobrepasaba la ley de Moisés. Dios, que había hablado por la ley y los profetas, dijo al autor de Hebreos, como en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Mateo, hay 6 citas de Cristo en las que él dijo: habéis oído que dicen, hablando del pacto antiguo, Sí. pero él dice: yo os digo. Y en esas 6 veces él habló del cargo del antiguo pacto y llegó hasta su cumplimiento. Y algunas cosas que él mencionó cambiaron el contenido del Mm. antiguo pacto y él tenía la autoridad de hacerlo. E Israel tenía que entender, aun si regresamos a estudiar los escritos de Moisés, que el Mesías vendría con una voz más autoritativa, más que Moisés, no para destruir, sino para cumplir lo que Moisés había dado y para poder sobrepasarlo, cumplir con ello y traerle al mundo lo que Dios quería a un nivel más alto, algo que la ley no podía hacer. Dijiste que él tuvo el poder para cambiar la ley de Sí cambió Moisés. la ley. Él literalmente, Estás diciendo que él cambió, que él mejoró los principios que estaban en la ley de Moisés y eso es algo que absolutamente cambió. cambió completamente. En otras palabras, él dijo: habéis oído decir, un ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo a vosotros, ama a vuestro enemigo. Eso era algo inaudito, algo que no estaba en la ley mosaica. La ley mosaica demandaba ojo por ojo, diente por diente. Ellos hasta habían ciudades santuarios donde si asesinaba a alguien podía
podía huir a esa ciudad y antes de que fuese juzgada la persona de esa familia a quien asesinó o que accidentalmente murió, podía quitarle la vida efectivamente y no ser culpable de ningún mal. Correcto. Cuando él dijo que amemos al prójimo como nosotros mismos, le preguntaron cuál es el mayor mandamiento de todos, amar a Dios, Dios con todo tu corazón, etcétera, etcétera, y a tu prójimo como a ti mismo. Me parecería a mí, yo titubeo en decir que él cambió la ley. Pero una vez más, habían aspectos de la ley que Yo creo que él lo cubrió en otros lugares. él no lo cumplió, él lo cumplió, literalmente lo cambió. Él cambió un Actualizó un principio principio de de la la ley, ley. definitivamente. Sí, la base bajo la revelación de Cristo es la ley de Cristo que Pablo dijo que debemos nosotros obedecer y es lo que él habló. Nosotros estamos atados por eso y ese estándar más alto que él presentó. Eliminó y en la cruz él eliminó toda la responsabilidad a la ley. Pero él dijo que esas dos leyes cubrían todo. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, Sí, tu alma, espíritu y tu prójimo como a ti mismo. Eso cubre todo. así es. Y si nos fijamos en Primera de Juan define amar al Señor vuestro Dios, lo vuelve a definir como creer en Jesucristo, aquel que el Padre envió. Así que hay una clara, miren, amar a Dios es aceptar y abrazar el nuevo pacto, abrazar lo que Dios ha logrado en Jesucristo. Y Jesús, si uno regresa a Mateo capítulo 5, uno puede ver instancias en los que él no cambia necesariamente la ley. La ley dice, no matarás. Yo digo que si tienen odio en su corazón no han cometido asesinato. Y Esa es una eso aumenta actualización más y allá. uno ¿Va? puede llamarlo una espiritualización, pero realmente él es un umbral, un nivel más alto de lo que la ley demandaba y con mire, con la venganza. Eso es bastante Ujú. claro que si uno se fija en el Antiguo Testamento, la venganza era algo que se permitía bajo la ley mosaica. Habían leyes escritas y habían ciudades santuario establecidas. La venganza era algo que la persona podía hacer y no haber cometido un pecado contra Dios al hacerlo. Así Pero es. bajo el nuevo pacto, Jesús les dice que amemos a nuestro enemigo, que oremos por aquellos que os persiguen y ultrajan y que abusan de nosotros. Él cambia ese requisito. Así es. Era una nueva Había una nueva situación. situación y cuando vemos el los estatus legales, vemos lo que son los regulares y divididos y hay algunos que Así sobrepasan a es. los previos. Están en los libros los antiguos, pero son arcaicos, ya han sido reemplazados por los revisados. Entonces, cuando Jesucristo no solamente compartió elementos de lo que este nuevo pacto es, y es un nuevo pacto, efectivamente, se basa Sí en se basa en mejores eso. promesas, un mejor pacto que se basa en mejores promesas, pero esto es mejorado, podemos decir, y sobrepasa lo Es la única previo. palabra que No funciona. debemos estar debajo, no estamos bajo la antigua ley, gracias a Dios, como usted dijo, hermano Larson, No no es es mi mi pacto, pacto. es un nuevo pacto, una nueva ley, que la ley de Cristo definitivamente tiene la mejor explicación viendo sus principios, pero es mejor en sustento y es sobrepasado al punto donde no tenemos que mirar atrás a la antigua ley o tratar de guardarla. Recordemos que estamos muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, por la autoridad de la ley mosaica y nuestra responsabilidad a ella terminó en el Calvario. Él crucificó Así eso, por es. decirlo así. Sin embargo, eso no significa que el cristiano individual bajo el nuevo pacto no debe regresar a ver qué es lo que Cristo enseñó, qué es lo que sus apóstoles enseñaron en el contexto o los confines del nuevo pacto. Y por medio del Espíritu Santo, entonces somos responsables a toda esa instrucción. Esas son nuestras instrucciones. Están escritas en nuestro corazón. Tal vez el pensar es lo que potencialmente puede ser confuso. Él no está cambiando el pacto mosaico, está estableciendo un nuevo pacto que mejora los principios del pacto Esa es mosaico. una muy buena manera de decirlo. Él dijo que a menos que vuestra justicia exceda la justicia de los fariseos, y ahora está Ujú, trayendo así es.
un modelo del carácter y naturaleza de Dios que supersede o Ujú. excede o sobrepasa lo que el Antiguo Testamento nos decía y nos hace responsable. Y no solamente eso, sino que nos da al Espíritu Santo como resultado de su muerte, sepultura y resurrección, por lo que esta vida que Él nos ha dicho que debemos vivir es algo que se puede obtener, por lo menos hasta un nivel al seguir adelante creciendo por fe y gracia. Jesús mencionó en Mateo 23, él habló de las cosas de la ley de la ley. No estoy seguro si él cambió la ley, pero hizo evidente lo que siempre estaba allí, creo. Yo estaría de acuerdo contigo en los primeros cuatro, en la antítesis de Mateo, pero no en las últimas dos. Bueno, si no, mientras Paris, tenemos que decir que está bien estar airado bajo la ley con el prójimo, ¿no? Uno no podía ser cargado o culpado por la ira en la Ujú. ley, no podía ser culpado por Pero la ley venganza. decía no matarás. Pero Sí, Jesús dijo, aun si odias a la persona en tu corazón, lo que has quiero decir es pecado. de que lo que quiso decir Dios, que Jesús está diciendo, debieron haber entendido que eso significaba no airarse con su prójimo. Ese sería el espíritu de la ley, ¿no? Correcto. Tenemos la letra con Moisés, pero en este nuevo pacto tenemos todavía aún más porque está escrito en nuestro Ahora corazón. podemos ser culpados por la ira. Claro que sí, y viene la convicción de ello, ¿no? Sí, Lo que no correcto. hubiese podido suceder Bajo la ley. anteriormente. Recordemos que podemos aborrecer a alguien, pero no los podemos matar. Exacto. Bajo el nuevo pacto, bajo la ley, uno tiene que lidiar con Ah, el odio también. no había mucho para cambiar eso bajo el antiguo No había pacto. nada para cambiarlo. No tenemos la obra del Espíritu bajo el Lo antiguo exponía, pero pacto. no arreglaba el asunto. Muy Sí, bien. así es. Entonces, lo que la ley no pudo hacer, Dios a Eso través es. de enviar a su Hijo. Pero parece como que un arrepentimiento sincero, aunque hubieron pecados cometidos, Dios honra ello. Correcto, lo Lo hizo en el hace caso de así. David, lo hizo también en el caso de aquella joven sorprendida en el Así adulterio. es. Todo esto aún está bajo la ley del Antiguo Así Testamento. es. Pero una vez más, lo que Cristo nos trajo es una Ujú, palabra mayor, mucho más alta. La palabra superar, superar la ley de Moisés es la única palabra que lo puede describir bien. ujú. Su palabra es infalible, su palabra es nuestra carga. Y escuchen, miren, no solo la ley de Cristo son las palabras que Cristo habló, pero también recuerden que Cristo en su ministerio comenzó a enseñar las cosas de Dios. Esa enseñanza era o fue fortalecida y tal vez podemos decir completa hasta cierto grado, en segundo lugar, por la voz de sus apóstoles, que no solo nos enseñaron qué hacer, pero nos enseñaron también a vivir en el nuevo pacto. Y en tercer lugar, cuando la entrada del Espíritu Santo llegó a todo creyente que había aceptado a Cristo, Él se convirtió en el agente de la información, de acuerdo a cómo se prometió en Jeremías 31:34, que todo mi pueblo me conocerá. Así que la ley de Cristo incluye las palabras de Cristo, todas las enseñanzas del nuevo pacto bajo los apóstoles, que son voces de Cristo extendidas a la iglesia, y la voz de la presencia interna del Espíritu Santo. Las tres nos dan información que nosotros como creyentes somos responsables. Bien, pero la ley o el sermón que Jesús predicó en el Monte de los Olivos, yo considero que es el mayor sermón jamás predicado, punto. Sí. Entonces, ¿eso fue antiguo pacto, nuevo pacto o una mezcla? La palabra de Cristo, así que, bueno, Cristo dijo que somos responsables. Su voz y su autoridad supersede y excede todo lo demás. Así que sí, somos responsables por lo que Cristo enseñó. Hebreos 1 dice que él habló en distintas maneras, en La ley y distintos los profetas. momentos, pero ahora en estos últimos días él ha hablado por su Hijo. Y cuando vemos en el monte de la transfiguración también, tenemos una escena donde Pedro, Santiago, Juan están allí mirando a Jesús y Moisés y Elías, quienes eran representantes de la ley, y tenemos el representante de los profetas y están allí hablando con Éxodo, y él está a punto de hacer lo que está haciendo y lo que va a hacer en Jerusalén. Y mientras están hablando, Pedro responde, tenemos que edificar tabernáculos en este monte, y desciende una nube y una voz Sí. habla desde esa nube y dice, este es mi hijo
a quien he escogido, escúchenle. Y cuando Así esa es, nube se disipa, Moisés y Elías se han ido y Jesús está ahí solo. Entonces, antes así de todo es, esto, dejé una parte importante. Él está irradiando la gloria de Dios. Él está brillando, resplandeciendo allí. así Entonces, es. lo que se está diciendo allí en el monte de transfiguración es precisamente, este es de quien estoy hablando. A él lo van a escuchar. Óiganlo. Sí, y escuchen, cuando él se fue, él dijo, recuerden, toda autoridad y poder ha sido dada a mí, a nadie más. Así que todo eso se regresa a Deuteronomio 18, cuando escuchen al profeta que vendrá, que será como yo, si no lo escuchan y aceptan lo que él dice, serán destruidos. Así que cualquier cosa que Cristo nos enseñó como principio ético en sus enseñanzas, Mateo 5, 6, 7, a través de todas sus enseñanzas en el Evangelio y todas las enseñanzas de los apóstoles en cuanto a cómo tener relación con Dios y la presencia del Espíritu Santo es el contenido de lo que Pablo se refiere a la ley de Cristo. Eso vino a mi mente Gálatas 6:2, cuando llevar Así las es. cargas unos de los otros y cumpliremos la Sí, ley de Cristo. también tenemos que ir a la pausa, pero primera de Corintios 9, Pablo dice, yo no estoy bajo la ley mosaica ya, mas sí estoy bajo la ley ante Dios, y eso literalmente en el griego es la ley de Cristo, así que hay dos Él referencias. dijo, estoy fuera de la ley, ministrando a aquellos desde fuera de la Sí, ley. en ese mismo ambiente, pero diciendo que estaba bajo la ley de Cristo, Mm, y eso tiene que definirse. ya volvemos. Estamos de vuelta. Cuando Jesús vuelva, gloriosamente derrotando al anticristo en la batalla de Armagedón, en ese momento, como se dijo, él echará a Satanás junto a todas sus fuerzas demoníacas en el abismo. Jesús entonces será revelado a Israel y al mundo. Sobre este momento la Biblia dice, Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. en estos versículos los falsos profetas se ponen al lado del verdadero profeta, el Señor Jesucristo. Ellos antes de la venida del Señor frecuentemente fueron recompensados, mientras Él, como todo verdadero profeta, fue restringido y hasta crucificado. Los falsos profetas se impulsaron y hacían reverencia y declaraban posición. Él mismo, el más grande de los profetas, no dijo que era un profeta profesional. Esa no era su misión al venir a la tierra, sino que se convirtió en un siervo y un pastor, hecho designado por tal en el propósito divino de redención. Como el hombre se vendió a sí mismo en la esclavitud, era necesario que Cristo tomara esa posición para redimirlo. Y le preguntarán, se refiere al momento de reconocimiento, como se describe en el capítulo 12, versículo 10, donde dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Esto será inmediatamente después de la segunda venida, con el anticristo ahora derrotado y Cristo de pie ante Israel. Entonces sabrán, más allá de toda duda, que Él es el Mesías. Entonces preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Estas heridas que Él siempre llevará serán un instante y constante de quién Él es y lo que se hizo o le hicieron a Él, lo que lo presenta a Él como el portador del pecado del mundo, aunque Él fue el redentor de toda la humanidad. Aún así, esto muestra cómo Él fue tratado por el hombre, especialmente por los suyos. Y Él responderá, será una respuesta que causará terrible luto. Capítulo 12, 10 al 14 en Zacarías. También será la causa del manantial abierto en la casa de David y a los habitantes de Jerusalén para el pecado y la inmundicia. Con ellos fui herido en la casa de mis amigos. Habla de su crucifixión y aquellos que se la hicieron. Las palabras mis amigos se dicen con ironía.
Mm. Él no fue herido, él lo dejará en claro. Estas heridas no son de esta batalla del anticristo o para nadie de nadie, sino, para ser claros, fue por causa del Calvario. por Él lo la traerá de vuelta a la redención. cruz y la redención. Ujú. Y nosotros entendemos que una cosa que será abundantemente clara para Israel es que las palabras que Cristo habló en, creo que es la, el quinto capítulo de Juan, donde dice, yo vine en el nombre de mi Padre y a mí no me aceptan, pero uno vendrá en su propio nombre Y y a a él él lo lo aceptarán, recibirán. hablando del anticristo. Ujú. Israel va a ver esto, a este individuo, como aquel que han estado buscando y esperando por causa de todo lo que él parecerá que hará, y se darán cuenta que han sido engañados, no solamente desde que el tiempo de Cristo estuvo aquí, sino hasta que llegue ese momento en el futuro. Y como usted canta esa alabanza, años desperdiciados, se romperá su corazón por la destrucción y la muerte, y porque no vieron al Mesías ni lo aceptaron, sino a este hombre de pecado, este hombre de perdición. Hay muchos judíos hoy que están buscando la segunda venida del Señor. Están buscando la primera venida del Mesías realmente. No aceptaron el primero, ¿no? Correcto, porque aún están buscando. Estuve yo hablando con una joven judía en la Universidad de LSU mientras estábamos allí un día. Ella me dijo, yo le pregunté, ¿qué piensas de Jesucristo? Me dijo, bueno, pensamos que él fue una buena persona, que él hizo cosas muy buenas, él sí hizo milagros y hizo cosas muy buenas, pero él era simplemente otro hombre. Y le dije, ¿crees tú que nació de una virgen? Oh, bueno, sí, imagino que sí, es un poco asumir que es simplemente otra persona. Es interesante, Harris, porque aún la religión del Islam enseña que Jesús, que era profeta, un buen maestro y todo eso, y él regresará un día. Ellos están esperando la venida de otro, el regreso de otro, pero en el Corán, la literatura coránica, de hecho, dice que va a traer Los destrucción. judíos van a aceptar al anticristo como su Mesías. Ellos lo van a aceptar completamente. Y este es el momento en el que se van a dar cuenta de ese gran error. Es igual que muchos otros que han aceptado y abrazado a todo otro tipo de doctrina falsa y camino falso. Pero después escuchan el mensaje de la cruz y se dan cuenta que todo lo que yo estaba viendo estaba mal y son confrontados con la verdad. Y eso requiere de arrepentimiento y aceptación de la verdad. Pero ese sentimiento de que estaba tan equivocado yo antes y ahora he encontrado la verdad existirá. El anticristo traerá paz donde ahora no hay paz. Él traerá paz entre Israel y el mundo musulmán. Él permitirá que ellos reconstruyan su templo para instituir el sacrificio del Antiguo Testamento. El mundo realmente lo permitirá y lo buscará porque Él acaba de hacer esto, ¿no? Él ha traído paz al mundo, en esencia. Es una falsa paz, ¿no? Pero ahora, ¿piensan ustedes que este templo, esto está un poco fuera del tema, pero este templo será edificado en el mismo lugar que ese templo de Salomón fue edificado? Tendrá que ser construido en el monte del templo, absolutamente. No veo por qué no está en el lugar Bueno, van a tener exacto. que derribar ese templo de la roca. No, yo no, pero él sí. Ha habido muchas conversaciones, hermano Suaga, y por supuesto mucho es especulación. La realidad es, si usted ha estado en el monte del templo o el templo del monte, y la gente está familiarizada con la imagen por la cúpula de oro que está ahí, es la cúpula de la roca, que es un lugar santo del Islam. Disculpen, ¿pueden poner eso en la pantalla, por favor? Si lo podemos poner, me parece que sí lo tenemos. Correcto, y ese es el panorama actual de Jerusalén, en la cima del monte Moria. La cuestión es dónde está el lugar santísimo. Y la gente puede ver en esa imagen, uno puede ver el muro en la porción del exterior. Eso es, bueno, no puedo ver en la escritura, pero la mezquita Al-Aqsa está a la izquierda. Lo que se está viendo es un retrato, una imagen del Monte de los Olivos, la parte sureña del templo.
o Pero del el muro, templo de perdón. roca está allí, ¿no? La cúpula de la roca es esa cúpula dorada que está a la derecha, pero la creencia es que Disculpa, ¿lo pueden poner un poco más cerca, una imagen un poco más cerca? Aunque gracias por lo que ya han puesto. hay Adelante. conjetura con respecto a la localidad exacta, porque cuando Eso se ve esa mejor. es la Muy cúpula de bien, la roca. gracias. Cuando uno está en ese edificio y uno se fija directamente hacia adelante, hacia el Monte de los Olivos, uno de hecho no está alineado a la puerta del sur, que habría sido más la posición. La parte del este, Sí, la puerta del este, ahí está delante de nosotros, estamos viendo la pantalla y está muy cerrada. cerca. Fue sellada, los musulmanes de hecho la sellaron y pusieron un cementerio delante de la puerta, porque pensando en la historia y la ley judía, es que un judío no puede pasar por un panteón, por un cementerio, pero no es algo que se alinea con la puerta del este, así que algunos han conjeturado que la localidad del lugar santísimo habría estado un poco más al norte de eso. Así que teóricamente dos estructuras pudieran estar lado a lado, pero yo no sé si yo lo creo o no. El hecho es que cualquier cosa que veamos, el anticristo va a crear una solución y a él se le va a dar esta solución por los poderes de las tinieblas y la sabiduría que viene de Satanás, que será aceptable para los judíos y, como usted dijo, al mundo árabe o musulmán. Y todo esto va a ser una gran maravilla para el mundo, porque eso jamás se ha hecho, jamás se ha logrado, y no hay esperanza de que pueda llegar a haber esta paz y esta seguridad y esta sanidad. Así que si Dios lo va a aceptar muchísimo en cuanto a todo eso, y desafortunadamente van a equivocarse muchísimo, terriblemente. Pero hermano Suagra, en este versículo que se ha leído, es una imagen excelente y preciosa de por qué. Bueno, porque Jesucristo llegará y se presentará como Mesías ante el pueblo judío. Harris, lo que dijiste es muy importante, porque si uno se fija en el mundo de la academia y si uno se fija en el mundo de las diferentes religiones y el mundo en general, ellos pueden aceptar a Jesucristo como una figura histórica, pueden aceptarlo como un obrador de milagros, lo pueden aceptar como un gran maestro y pueden aceptar a Jesús bajo esos términos, pero donde llega la fricción y el rechazo es Jesucristo y el crucificado. Ujú. Jesucristo el Mesías, Jesucristo el Hijo de Dios. Eso demanda arrepentimiento, eso demanda que nosotros reconozcamos que somos pecadores y que Dios es verdadero. Aceptarlo a él y quién él es. Arrepentimiento de nuestra pecaminosidad y aceptamiento de Él. Por eso es que debemos predicar a Cristo y el crucificado, porque el mundo no tiene problema, la mayoría del tiempo, tratando con Jesús en otras capacidades. Pero cuando decimos Cristo, Jesús y la cruz, ahí es donde comienza el problema. Y ahí es donde no lo pueden aceptar, no importa si estamos hablando del judaísmo, el islam o un ateo. Ahí es donde el rechazo está, en Jesucristo y el crucificado. Ahora, cuando estabas en la universidad, allí evangelizando, en tus clases de teología, Sí, varios cursos de religión, sí, bueno, eso es lo que los maestros sentían que tenían que presentar, tenían problemas creyendo que Jesucristo era el Hijo de Dios. completamente. Esa era la fricción de muchas conversaciones. E incidentalmente lo digo de esta manera. Estos individuos eran doctores, no solamente estaban enseñando como asociados, eran individuos que tenían carreras y ya tenían ellos larga duración y ellos sabían, les doy crédito, conocían la Biblia, conocían las historias, la historia, el contenido de la Biblia de una manera muy impresionante. Y ellos, una vez más, se fijaron en Cristo históricamente en un contexto y realmente no había problemas. Pero cuando se trataba de la cruz, y aún el mismo hecho de su crucifixión era algo que ellos, No tenían problemas con que él hacía milagros. no, irónicamente no, pero cuando se trataba de Sí. ser el Hijo de Dios y del que pagó el precio por el pecado, no podían, ahí es donde ellos decían, no podemos aceptar eso. Mm. Han habido muchos filósofos seculares que han dicho, bueno, este Jesús era un gran filósofo. Me gusta lo que él decía y lo que él dijo, cosas como amar al prójimo y ese tipo de cosas, cosas muy buenas según ellos lo ven, pero no lo aceptan como el Salvador, no piensan que él era divino. No pueden, No aceptan el hecho de que el hombre era tan malo de que Dios tendría que encarnarse y morir en la cruz para que el hombre fuese salvo. No lo pueden aceptar.
quieren pensar Así nosotros es. somos buenos. Hay otros que son malos tal vez, o tal vez hay idiotas, podemos decir así, pero yo soy una persona buena, los demás no. Yo simplemente no veo cómo una persona no podía creer en Jesús o ver a Jesús y ver el impacto del mundo y no No lo lo consideran. Leí en la revista Selecciones la lista de los 20 hombres más influentes y Jesucristo era como el número 13. influenciales, me parece. Creo ¿Cómo? que era el hombre más influyente, Sí, ¿verdad? exacto. Una lista así, descabellada. Le pusieron como el número 13. Eso me deja Así que no lo anonadado. creen. No lo creen. La incredulidad es lo que sucede. Mucho, mucho, muy lejos de que toda la autoridad se le dio a él. No puedo evitar, hermano Swagger. Josh dijo algo interesante. Dijo que los musulmanes pusieron un cementerio pensando que el Mesías judío no iba a pasar por allí, pero él tuvo que caminar para, para encontrarme y él está dispuesto para Amén. hacerlo. Así Aquellos que es. están perdidos y muriendo, él está caminando donde tiene que caminar, hasta donde quiera que tengan que ir. Él Conquistó la conquistó la muerte. Amén. Así muerte. es. Lo hizo. Alabado Dios por eso. Se nos terminó el tiempo en este día. Esta noche es la campaña, empezando a las 7, empieza el servicio y estamos pues creyendo a Dios que va a haber un gran derramamiento del Espíritu Santo. Y queremos que estén con nosotros. Sé que la mayoría no puede, pero estén con nosotros a través de la televisión. No se lo pierda porque será un tiempo especial. Les amamos a todos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.